Bienvenidos a mi canal, La Pelota está en el fondo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer saludarlos aquí en su canal de YouTube, La Pelota está en el fondo. Hoy con un invitado de lujo, hoy con un amigo extraordinario, de las personas que da gusto reencontrarme con ella, así sea a la distancia y gracias a los medios de comunicación actuales, como es el gran flaco Ivo Basay. La verdad que ahora que se festejó un aniversario más de los Rayos del Necaxa, pues se imponía hablar con alguien que hizo historia, alguien que hizo diferente la historia del equipo necaxista, y ahí lo tienen ustedes tomando café, ahora ya sin el cigarro normal, pero sin dejar de echar humo, el famoso Ivo Basay. ¿Cómo estás, flaco? ¿Cómo te va, Raulito? Un gustazo, de verdad, así como tú decías, los halagos de mi persona, la verdad que para mí es un placer. Sabes que yo tengo muy pocos amigos y sobre todo en el medio de lo que es la comunicación y entre ustedes, o sea, de ustedes en México encontré la verdad muy pocas cosas que se dan dentro de la carrera de un futbolista. Tener amistad con el medio sea escrito o televisivo, en este caso lo que hacían ustedes ahí en Televisa, y la verdad hasta el día de hoy, después de veintitantos años, seguimos manteniendo esa amistad y ese contacto y ese cariño por toda la gente. No hablo solamente en el caso tuyo, Gordo, sino que también de muchos amigos que me tocó trabajar también ahí en Televisa y hasta el día de hoy seguimos manteniendo una comunicación. Así que la verdad un placer poder compartir contigo y poder compartir con toda la gente en tu programa. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en esta época tan difícil para toda la humanidad? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas allá en Chile? ¿La familia? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A Dios gracias, por lo menos cuidándose todos sin problemas, a pesar que ha estado bien complicado, lo mismo que le he ido también en México, pero tratando de salir lo menos posible, entrenamiento, casa, de urgencia por ahí, alguna farmacia, algo, pero nada más que eso, tratando de estar siempre lo más alejado posible hasta que esto, si Dios quiera, se pueda normalizar y pueda volver relativamente a una vida normal. Pero en general todo bien. Y contento porque arrancamos este fin de semana el torneo nuestro. Qué bueno, Ivo, qué bueno que vuelves ahí con el Palestino, que también recién festejó un centenario, ¿no? 100 años, sí, 100 años y también muy contentos y también una historia tremenda acá de este equipo, así que feliz también y orgulloso de estar trabajando con ellos. Qué bueno, qué bueno. Ya tienes un ratito ahí en Palestino, ¿eh? Vamos a cumplir, yo tomé en octubre del 2018 y a Dios gracias, muy bien, porque se salvó del descenso, se ganó la Copa Chile, nos metimos tercero en el campeonato, tenemos 2 Copas Libertadores jugadas, una Sudamericana y ahora ya peleando en los lugares de arriba. Contento como director técnico. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Yo no te veía de director técnico. Yo no me imaginé a Ivo Basay. Me pude haber imaginado por su carácter a Beto García Aspe, voy a hablar del Necaxa, a Beto García Aspe, a Nacho Ambriz, ¿quién más? A lo mejor Lalo Vilches, tranquilo, observador, pero al remolino aquel que iba para el frente y que vivía intensamente, yo no te veía de director técnico. Yo era director técnico jugando al fútbol. Imagínate. Mira. Eso uno se va a marcar más allá obviamente del comentario que haces tú, pero esas son cosas que a uno no se le... Sobre todo cuando uno... No es que yo haya pensado seguir la carrera, pero sí marcan muchas diferencias acerca de ciertas cosas tácticas, técnicas dentro del campo de juego y que uno como jugador va siendo el técnico dentro de la cancha. Entonces eso obviamente después la continuación de la carrera del jugador de fútbol y la verdad muy contento, yo dirigiendo ya casi 15 años, pasado por selecciones juveniles, selección adulta, Colo-Colo, o sea, hemos hecho, la verdad, hemos recorrido bastante, así que la verdad que ha sido la continuación de lo que hacía. Si no me veía, a lo mejor por todo lo gruñón, las canas, de pelea, pero eso no se puede terminar nunca. Yo creo que ese fuego siempre va a estar dentro del técnico. El día que se termine eso, creo que tampoco podría
hacer una profesión así o trabajar en una profesión así, más allá del tema que después tienes que controlar muchas cosas, pero es parte de lo que uno también va evolucionando. Las canas no son gratis. Porque sí recuerdo ahí vos hablando de fútbol, no parabas de hablar fútbol, o sea, era auténticamente 24 horas de hablar fútbol, de estar corrigiendo detalles, de estar observando, de decirle a tus compañeros desde el entrenamiento, movimientos, cosas que tú veías, pero yo, no veía, yo te veía con un carácter demasiado alegre, demasiado festivo siempre, o muy gruñón, o sea, no tenías medio, y yo sentía que para ser técnico tienes que ser un tipo más equilibrado, digo, esa era mi percepción en aquellos años. No, puede ser tu percepción, que no sea la correcta es totalmente diferente. Es así, pero obviamente que eso no se termina, y creo que después también los años te van marcando ciertas situaciones que a lo mejor uno, con toda la vivencia, después vas aprendiendo a conocer al jugador y dices qué es lo que a mí me gustaba y qué es lo que no me gustaba de los técnicos, situaciones no solamente de temas tácticos, técnicos, físicos con los profes, y eso obviamente te ayuda en la unidad, porque después vas manejando ciertas situaciones que a lo mejor como jugador tú las viviste al revés. O sea, de hacer líos o de tener líos con los técnicos por situaciones. Entonces, después del otro lado también vas sopesando eso y vas tratando de que sea un equilibrio y que a lo mejor como futbolista uno no los vive en ese momento. Pero créeme que aún en los momentos más complicados medía mucho los temas con los técnicos y sabía lo que involucraba de repente tener conflicto con un técnico o ser demasiado pesado en el carácter como para buscar un resultado, y eso creo que es fundamental después para dar la vuelta de lo que es ser técnico. Te ayuda muchísimo si lo llevas por el lado. O sea, en esto nunca, y te cuento, jamás yo me pongo como primera persona a trabajar con ellos. Eso yo lo entendí perfectamente, que después que uno deja la profesión ya no es jugador de fútbol, es exjugador de fútbol. Por lo tanto, no puede llevarlo a la cancha, sí puede enseñar muchas cosas o decir de lo que uno le tocó vivir como experiencia, pero el hecho de ponerse en primera persona creo que es uno de los puntos negativos que no solamente uno lo piensa, sino que a muchos exjugadores que después son técnicos les pasa. Por el hecho de haber sido a lo mejor tremendos jugadores, después quieren que todo el mundo sea igual o actúen de la misma manera de ellos, y eso cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el jugador de fútbol es celoso, es complicado en esas cosas, y uno trata de que eso, lo que a uno no le gustaba, te vuelvo a repetir, no cometerlo con los jugadores para tratar de mantener un equilibrio dentro de los planteles. Me parece que tú conservas una idea de lo que platicábamos muchas veces, porque déjenme platicar a los que están escuchando esta conversación y viéndola, a veces en las concentraciones, a veces en los campos de entrenamientos, el señor Basay y un servidor platicábamos cosas de fútbol, de los partidos, y siempre salía el tema de que era el futbolista, que era finalmente el que tenía la solución. El futbolista es lo más importante. Y hay otra cosa, Gordo, que uno cuando está jugando, cuando está metido, está inserto, se tiende a escuchar muy poco. Y una de las cosas que uno va aprendiendo y va madurando es, incluso en opiniones que a lo mejor no guardan relación con la realidad de un partido, uno también aprende. Entonces se abre un panorama donde uno tiene que escuchar, después si hay cosas que te sirven, las tomas, pero uno de mucha gente va escuchando situaciones que por ahí a lo mejor te van llevando a decir, a lo mejor tienen razón, a lo mejor en esto yo puedo mejorar en no solamente críticas futbolistas, sino de futbolística, sino que también de los comportamientos, de cómo se manejan los jugadores. Creo que toda la opinión es válida cuando se hace con respeto. Y a uno le sirve muchísimo el hecho de poder sacar pedacitos de un lado, pedacitos de otro. Imagínate, yo tuve 2 técnicos campeones mundiales, Carlos Bianchi de clubes y a César Luis Menotti de selección. ¿Cómo no voy a sacar cosas que de un porcentaje de uno, un porcentaje de otro, que tienen una experiencia y una riqueza futbolística gigantesca? Entonces uno tiene que ser capaz de poder valorar todos los conceptos, no solamente de los técnicos, jugadores, sino que también del exterior, en este caso periodistas, hinchas, que son los que más rompen
pero también es parte de un tema que a lo mejor a uno le hace abrirse de otra forma y analizar. Obviamente no van a tomar ellos la decisión, eso está más que claro, pero sí también tener un poquito el panorama un poquito más abierto para poder definir ciertas situaciones. Ivo Basay, de alguna manera en tu destino estaba México. Me acuerdo que yo la primera noticia, bueno, seleccionado nacional chileno, tipo que empezaba a destacar mucho en el ámbito futbolístico, pero empezamos con que si venías al Atlas o te ibas a Francia o pasabas por Europa, y ese fue el primer detalle que tuvimos en México. Efectivamente, yo después de la Copa América estaba vendido a México, estaba vendido al Atlas. Y por ahí o sea, no es que se haya complicado, sino que por la buena actuación de Chile en la Copa América y a mí que me fue muy, muy bien, apareció un equipo con más dinero en esos momentos y como mi ex equipo Everton era dueño del pase, al final terminaron vendiendo el pase a Europa y no a Francia en este caso y no a México. Pero sí yo tenía un precontrato con el Atlas. Sí, yo lo recuerdo y me acuerdo que Reynoso me decía, no, vas a ver qué jugador. Y te habíamos visto en la Copa América. Pero Reynoso estaba seguro que jugabas para ese Atlas. Lo que me puteó, ¿sabes? Por teléfono, Carlito. No te imaginas, porque me llamó a Francia. Yo lo conocía como jugador, pero no había tenido la oportunidad de conversar con él. Así que, pero ese fue la verdad de la milanesa, como decimos, que estaba vendido y después, obviamente, por la oferta que tenían de Europa, no sé cuánto fue, pero era mucho mejor para el club y al final terminamos arreglando en Francia. La calentura del chaparro de Carlitos era una cosa, pero bueno, pero finalmente se dio, finalmente llegas a México y yo creo que llegaste en el momento justo, al equipo justo y el tiempo justo, porque no fue una carrera larguísima en el Necaxa, sino fue una carrera que supiste hacer, estar siempre en el estrellato y salir bien. Mira, a mí me tocó, tuvimos no la suerte, tuvimos la fortuna de construir un equipo, de armar una institución que en esos momentos estaba recién, diría yo, en pañales en todo. Es una institución con muchos recursos en ese tiempo, se manejaban en todo, se manejaban muy bien, pero faltaba la parte más importante, que era reconstruir un equipo. Y cada año de los que me tocó, 90, 91, 92, 93, 94 y medio del 95, año a año fue mejorando en todo, en infraestructura, en organización, cada vez se mejoraban más cosas y al final, bueno, la historia que todos ustedes saben que se terminó ganando todo en el fútbol mexicano, no hubo torneo que no ganáramos. Y a mí en lo personal también, o sea, si llegó un momento de tomar la decisión de volverme a Chile, era porque no me quedaba trofeo. Había sido mejor delantero, Ciclali mejor goleador, mejor jugador del torneo, goleador, gané hasta el Heraldo en México, que ahí iban todos los deportistas de élite, entonces y después campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de la CONCACAF, campeón de la Supercopa, o sea, al final, ¿qué me quedaba por ganar en México? Volver a repetir a lo mejor y ya la exigencia, todo evoluciona, todo cambia, entonces llegó un momento que dije, hasta acá llego porque acá terminé, ya no hice más de 110, 112 goles en México en torneos oficiales, en 5 años, tenía promedio arriba de 25 goles, arriba de 22 goles, entonces llegó un momento de verdad que me fui, pero me fui por la puerta más alta que podía. Exacto. Y la verdad feliz porque me trataron de maravilla, gordo, hice una cantidad de amigos entrañables hasta el día de hoy, la gente se portó pero maravilloso y el club que tuvimos la posibilidad de partir prácticamente de la nada y llegar a las instancias que llegó en su momento, la verdad nos llena de orgullo a todo el grupo necaxista, a toda la gente que nos tocó participar en esos equipos, así que la verdad orgullosísimo de haber pertenecido a esa institución. Ahora bien, no sé en Chile, acá en México está muy de moda hablar de que tal equipo es una familia, inclusive los jugadores se hablan de hermanos. Hermano, se ha adoptado esta moda, no sé si en Chile, pero realmente Necaxa era una familia, inclusive con el hermano enojón, el hermano buena onda, el papá que sabía acomodarlos.
se convirtió Raulito en, la verdad que, aparte caracteres totalmente, no sé cómo uno podría llamarle de repente en un equipo de fútbol, donde eran todos disparejos, cualquier cosa, había de todo en el equipo. Gente muy tranquila, otros que trasnochaban más que nosotros, algunos que chupaban más que nosotros, otros que eran más tranquilos, otros que eran un remolino. Se armó, la verdad, que se fue haciendo un equipo donde todos peleaban por un fin y se logró entender ese tema, incluso con dirigentes, que le mando un gran abrazo a la familia de Jorge Romo, de Andrés Díaz Salle, que ya no están con nosotros, que también fueron pilares, después Enrique Borja, por ahí se me escapa algún otro dirigente de los conocidos ahí, pero la verdad que a veces uno, la memoria no te da, ya te da, como para acordarte de todo el mundo, pero la verdad que fue una familia, no solamente en jugadores, sino que lo estructural del club, partiendo de los utileros, de las secretarias, de los dirigentes, de los presidentes, el mismo grupo de Televisa que les dio un apoyo pero gigantesco a la institución, y eso te lleva después con buena decisión a nivel técnico, a nivel directivo, de sacar un equipo adelante y terminar siendo por año el mejor equipo en México. Porque, digo, había auténticos cracks como tú, y no es mentira. Estaba Alex Aguinaga, que era un jugador, Maestro. Alberto García Aspe, No, pero había otros que a lo mejor, si no se integran de la manera, yo no sé, a lo mejor Montes de Oca y Gareda, el propio Becerril, el Flaquito Esquivel, que eran la tuerquita perfecta para la maquinaria, o sea, parecía que los habían escogido, así hechos a mano para que funcionara la maquinaria, donde había tipos como tú, bueno, hasta Luis Hernández, o sea, el Ratón, todos los que pasaron por ahí en esa época. Imagínate que yo te doy un tema. El Nicolás Navarro, seleccionado mexicano. Y Gareda, seleccionado mexicano. El Lalo Vilche, seleccionado chileno. Becerril, seleccionado mexicano. El Cuchillo, seleccionado mexicano. El Nacho, el Flaco Esquivel, seleccionado mexicano. El Beto, seleccionado mexicano. Luis Hernández, seleccionado mexicano y no jugaba, no era titular. El Ratón llegó de Alemania y no era titular. El Flaco Peláez, seleccionado mexicano. Aguinaga, seleccionado ecuatoriano. Y yo que jugaba del otro lado. O sea, imagínate el grupo que se armó. Y yo siempre lo digo, pasé por muchos equipos, pasé por equipos que ganaron también campeonatos consecutivos y me tocó ser capitán de equipos Boca, pero encontrar un equipo con esa calidad, Gordo, es muy difícil en la historia, por lo menos de lo que es mi carrera, en ninguna parte me tocó un equipo tan completo para poder desarrollar una idea futbolística. O sea, salía uno, entraba otro y era igual de error, igual de extraordinario futbolísticamente que los que estaban. Entonces, nosotros donde íbamos era un equipo que daba espectáculo, que jugaba al fútbol. Y vino Manolo cuando terminó esto, junto con el Vasco Basagastegui, también le mando un cariñoso saludo a los dos, terminaron de meter las últimas piececitas que faltaban al tema. Entonces, año a año se fue armando, como decías tú, le faltaba una tuerca a bueno, y cada año, en vez de sacar tuercas, fueron agregando la que faltaba hasta llegar a un conjunto que fue, la verdad, no tengo memoria yo por lo menos en la parte futbolística de haber tenido un equipo. Mira que en Colo Colo gané 3 campeonatos seguidos, una Copa Chile, 2 semifinales de Copa Libertadores, y no era un equipo como el de Necaxa, que la verdad que por donde lo miraras no tenía falencia en esos momentos. Un equipo muy inteligente también en sus jugadores, muy disciplinado, en todo. Entonces eso te llevó al final, que era una cuestión lógica. Imagínate que nosotros pasamos el último año, el 94-95, partimos ganando la Copa de México. Después fuimos a jugar con CONCACAF, ganamos la CONCACAF. ¿Qué es lo que nos faltaba? A mí, por lo menos, en cuanto a ganar la Liga, que era el tema más importante que teníamos. Y incluso llegando a la final, uno decía, no podemos perder la hora. Hemos ganado todo y no podemos dar la vuelta después de 40 y tantos años, 50 y tantos años, no sé, que Necaxa no era campeón. No podíamos darnos ese lujo, y la verdad que las 2 finales que nos tocó con Cruz Azul fueron muy parejas, pero nosotros sentíamos y sabíamos que le habíamos dado vueltas, no con facilidad, pero era un equipo que sabía que la teníamos que ganar. Y creo que así se dio, y ahí se formó la historia de Necaxa de nuevo, que volvió a levantar y volvió a ser
el Necaxa maravilloso que vimos jugar. Incluso hasta cuando uno se quedaba fuera del equipo por alguna lesión, una expulsión, más por expulsión que por lesión, uno veía el equipo gordo y decía, qué lindo que juegan estos hueones, pero decís, qué bien que un equipo que uno pagaba por ir a verla, y al final empezamos con muy poca gente y terminamos con 35.000, 40.000 personas, que para el Necaxa era una enormidad, porque ese estadio de la Azteca, llenarlo, meterle 80.000 personas, mira que se siente cuando uno juega con 30.000 o 40.000, parece que está vacío. Sí, Así sí, que la sí, verdad sí. es muy linda historia ahí. No, bueno, y que lo digas tú, que tuviste ese Colo-Colo, que tuviste Boca Juniors, o sea, que hay una carrera, y que tuviste compañeros enormes en diferentes momentos de tu carrera, es realmente importante. ¿Con quién te sentías así tú? Bueno, como decíamos en aquel entonces, que jugaban a veces con los ojos cerrados. ¿Quién era tu gran brother, tu gran pareja en la cancha? Con el que ya sabías que sin gritar, sin hablar, sabías que iba a entender tu movimiento. Es que yo creo que ahí nos pasó algo muy curioso con los dos volantes que teníamos, que era el Perico Aguinaga y el Beto, que eran los dos más ofensivos que tenía, porque si bien cierto, Nacho y el Flaco Esquivel hacían una pega pero maravillosa, pero de ahí para arriba era la otra parte que teníamos que enlazar, que teníamos que marcar movimientos, y los dos fueron, la verdad, que el Beto y el Perico Aguinaga, uno corría, marcaba una posición y la pelota te aparecía de cualquier lado. O sea, la cantidad de goles que hicimos nosotros de frente al arco, ni siquiera un pase donde tuviéramos que accionar o sacarte un defensa, sino que la cantidad de veces que uno marcaba una diagonal y la pelota te llegaba encima, o sea, te llegaba para terminar la jugada. Y esos dos yo creo que fue, más allá de todo lo que yo estoy nombrando en el Necaxa, que es un equipo maravilloso, pero siempre tienes partes de la cancha que son los que hacen la diferencia. Un volante diferente, un delantero diferente que puede, siempre digo, el delantero es diferente cuando puede una pelota que no es de gol o una jugada que no es de gol, resolverle y dar la vuelta y que sea de gol. Y eso hay poco. Y nosotros tuvimos esa fortuna con Lucho Hernández, con el Flaco Pelada, que te hacía un gol de media cancha de cabeza, con el Ratón, que también te daba situaciones. Entonces llegamos a tener esa seguridad, pero gracias a todo el esfuerzo de atrás, de los volantes y de los dos estos capos que te digo yo, que el Nacho, el Perico y el Beto, que tenían un fútbol diferente a todo en los últimos 25 metros, que es donde se deciden los partidos, se deciden los campeonatos. Esos dos eran vitales para los delanteros que habíamos en ese tiempo, porque tú puedes tener un tremendo equipo gordo, pero a lo mejor no tienes el último pase, no tienes el jugador diferente que haga que los delanteros puedan marcar diferencia. Nosotros teníamos dos de otro mundo, de otra esfera, bien preparados, físicamente espectacular, con el Vasco, Andrés Fassi, que también participó en la formación de Necaxa, Saporiti, que también nos llevó a jugar de una manera que a lo mejor nadie se imaginaba en un momento que podíamos, y terminamos con el Pelado y con el Vasco Basagastey, que nos hizo meterlas, como dices tú, las últimas tuerquecitas que faltaban dentro del andamiaje. Terminó siendo un equipo realmente, por eso hasta el día de hoy creo que se recuerdan. Es que la verdad, ir allá a los entrenamientos allá lejísimos, irlos a ver, era divertido, porque sabías que si hacían fútbol te ibas a divertir, porque hasta los entrenamientos eran divertidos. Y eran entrenamientos donde si había más de una vez me tocó ver que uno frotara las manos, porque se jugaban a matar, o sea, se jugaba como partido. Tú dijiste algo muy cierto. Llegó un momento donde era tal el convencimiento de todos, no estoy hablando solamente de los que jugaban, sino que de todo el entorno de Necaxa, de más allá de 18, 20 jugadores, más dirigentes, cuerpo técnico, donde todos tenían una misión y querían ganar. Entonces muchas veces, claro, tuvieron madrazos y madrazos pesados, o sea, no era pero era por un objetivo. Ahora yo siempre he vivido como técnico, marco la diferencia. Cuando hay madrazos para mejorar, que se maten a madrazos, si es para mejorar. Cuando hay madrazos desmedidos simplemente por estas, perdón la expresión, por estas chingaderas que dicen de que se van a pelear por una tontera, eso en el fútbol no existe. En el fútbol son peleas de grandes, y los grandes tienen que pelear para resolver, no para que se complique más una situación. Y eso pasó, el último año hubieron, no sé cuántas peleas de jugadores, pero todos tenían una causa común, que era que Necaxa llegara a ganar el campeonato, llegara a ganar títulos. Y así se fue formando. Es una mentalidad tremenda. Es que a mí no me lo creía, amigo.
Si tú No, llegabas a la redacción o llegabas a tu oficina y decías, es que, pues, Ivo te intercambió derechazos con fulano, o hubieras visto a Mengano contra fulano, y la gente no creía porque los veía a ustedes también, que no creían que a media semana, bueno, hasta con el técnico alguna ocasión usted, señor. bueno, es lo que te digo, era tan el nivel de compromiso que muchas veces obviamente se iba de las manos ciertas situaciones, pero todo siempre fue con el fin de mejorar, de resolver situaciones. Si tú hubieras visto cuando llegó el Beto, hueón Macruñón no he encontrado. Imagínate que yo soy pesado, imagínate ese lo que era lo odioso, era quería ganar en todas, se peleaba con todo el mundo también, el pica Becerril que te pegaba, te saltaba por encima de la cabeza, entonces todos tenían ese engranaje, no había una pieza que faltara en su momento. Todos contribuían con su parte y llegó a ser un equipo de verdad demasiado competitivo, porque si nos hacían un gol nos queríamos pelear todos. Si llegábamos a empatar un partido, era un caos en el camarín, todos peleando, porque y así se fue forjando la mentalidad de Necaxa, y eso le valió a lo largo de los años, Raúl, mantenerse en la elite del fútbol mexicano, pero con un sinfín de jugadores que ya lo hemos nombrado, pero era una mentalidad muy diferente y se forjó. No es que haya llegado de la noche a la mañana y dijimos ahora vamos a ser buenos para la pelota y vamos a ser campeones porque somos buenos. Se fue forjando con todo lo que te digo, estructura del equipo, dirigentes, cuerpo técnico, utileros, toda la gente que trabajaba en esa institución hizo que esto llegara en un momento a la cúspide, que era lo más importante para este plantel. Y si eran pesados en el tono que lo dices, también eran pesadísimos en las bromas, ¿eh? No, ahí, es que por eso te digo, fue un equipo pesado en todo, era muy complejo ahí, ya evitar ese camarín, como dice uno, cuando llegaba, ¡buah! Se podía esperar cualquier cosa. O sea, porque Luis Hernández, El Pica, Manolito Sol, Mira, Manolito Sol. a Luis Hernández nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos los ex necaxistas. Y digo, perdona, pero yo voy a referirme a lo que aprendí en México. Y digo, este cabrón no para, tiene, no sé, 48 años y sigue como un niño de veintitantos. No le cambió la personalidad en nada. Es un tipo adorable, buen compañero, Luis, ganador, pero sigue manteniéndolo, ve los videos y sigue molestando a todo el mundo. El Pica le manda un abrazo gigante porque hace poquito tuvo un Sí, sí, episodio sí. donde, adiós, gracias, por ahí lo vimos, ya le mandamos los saludos correspondientes, pero se recuperó bien. La verdad que fue después, como dices tú, una familia sin ser familiares, pero se convirtió en una familia donde todos aceptaron ciertas cosas. Nosotros, si te acuerdas, tú fuiste varias veces al Radisson a comer con nosotros. Estuviste en cenas de antes de los partidos, y nosotros partimos con mesas separadas siempre. Al final, el último año, terminamos comiendo 14 en una mesa, porque ya nadie se quería separar. Era tal el nivel de joda, de molestarse, que al final nadie se quería, y terminaba la cena en una mesa que estuviera pedida, y venían todos a terminar el café con una mesa donde estaba todo el equipo. Y eso es muy raro que en un equipo de fútbol tú veas tanta conexión de los compañeros. Y es por eso que después te explican los resultados por cosas así, como se van forjando los equipos. Ahora, ese por ejemplo, yo imagino al Palestino con una ofensiva donde la diagonal sea parte fundamental del ataque, porque Ivo Basay, cuando parecía que flotaba, picaba algún espacio, ahí mataba, por velocidad y luego ya la técnica individual para rematar al arco o para sacarse un enemigo de encima. ¿Así juega el Palestino? Mira, debe ser de los equipos que mejor juega en Chile, y a lo mejor es feo que lo diga el principal, en este caso yo que soy el técnico, pero nosotros tenemos episodios donde no perdimos la fisonomía de lo que era jugar al fútbol, con Talleres en Copa Libertadores, 50.000 personas, el equipo de Andrés Fassi, perdíamos 2-0 en Copa Libertadores, Palestino venía a salvarse del descenso. Terminamos empatando a 2 y al minuto 92 casi le hacemos el 3-2 con Internacional de Porto Alegre, campeón de América. Terminamos empatando a 2,
partidazo con River, que era el campeón de América, fuimos al Monumental y empatamos a 0. Los dos equipos de meti ponga para los dos lados, jugando muy bien al fútbol. Entonces, lo que Palestino, por lo menos desde que nosotros estamos al mando, no digo porque yo no dirijo solo, siempre trabajo con mucha gente súper importante dentro de los grupos de trabajo, es un equipo sin temor a jugar. Se lo dije en una charla contra River, le digo, nosotros si nos hacen 5, ¿qué tenemos para perder contra River? Si es el campeón de América, tiene una planilla de 60 millones de dólares, nosotros la nuestra son 3 millones de dólares con suerte. O sea, ¿qué podemos perder? Nada. Entonces no tengamos vergüenza a jugar, a intentar, que es lo único que al futbolista lo hace crecer. Sentirse con los mejores y jugar con los mejores, pero jugar dentro de las disciplinas que corresponden dentro de un campo de juego, pero no perder. Hay un 60%, 65% físico hoy en día del fútbol actual, el otro 35% te lo dejo en parte táctica, técnica, un 5% en la parte psicológica. Pero para mí el porcentaje que está intrínseco e incluido dentro de estos porcentajes que yo te pongo es jamás cortarle la libertad de ser futbolista. Hay metodologías donde te encajan en cierto sistema y te tienes que cuadrar esos sistemas. El jugador de fútbol, el que sabe jugar al fútbol, el bueno para el fútbol, el que es bueno para la pelota, como decimos, siempre tiene que tener esa cuota de libertad donde le aflora la parte sensible de lo que es el fútbol. Cuando eso se pierde, se convierte en una maquinita que sí, que va a sacar resultados, pero jamás va a brillar, porque a los futbolistas les vas cortando ese tema tan preciado que es en los últimos 10, 15 metros, los últimos 20 metros, donde realmente se desarrolla la parte más importante del futbolista, que es la espontaneidad de jugar al fútbol. Y eso hemos tratado de no... De hecho, somos el equipo mejor clasificado a nivel internacional. Tanto Colo-Colo, Católica, la U, somos el equipo mejor rankeado en los torneos internacionales. O sea, porque fuimos en todos lados, sacamos resultados, jugamos muy bien al fútbol, o sea, un equipo muy destacado en eso, y yo creo que eso no lo voy a perder nunca, porque eso es un tema que ya está metido dentro de mí, de mi formación de jugador de fútbol. No se la voy a hacer perder a los jugadores que yo dirijo, simplemente por marcar un esquema tan cuadrado en un momento que, claro, a veces, gordo, hay que meterse atrás porque vas ganando 1-0 en un partido internacional y tiene que sacar un resultado. Pero eso no es parte de la filosofía que uno trata de inculcar a los jugadores. Y eso es lo que... Pero tienes que entender que hay veces en que el resultado manda y tienes que manejarlo. O sea, por eso te estoy poniendo el caso de decir, a veces hay que meter en línea de 5 porque la situación se da, porque hay que sacar un resultado, hay que clasificar, tienes que mantener una diferencia de goles, pero en general, si tú me das un porcentaje, el otro porcentaje siempre va a ser más importante de acuerdo a cómo juegues, a las situaciones de gol que te crees, y después viene una parte estructural que es también saber defenderse en los momentos que corresponde y saber manejar resultados. Y eso son jugar, y la verdad que lo ves jugar manteniendo un ritmo físico espectacular. Tenemos hoy en día, gordo, mediciones por todos lados donde tenemos que mantener ciertos parámetros de trabajo, cierto equilibrio dentro de la parte física que son fundamentales, que es el consumo, la masa muscular, los porcentajes de grasa, aceleraciones dentro de los 45 minutos, distancia recorrida dentro de los 45 minutos que nos entregan a los 10 minutos terminado un primer tiempo, ya lo tenemos en el computador viendo más o menos los ritmos que van llevando, que eso te permite en un momento también acelerar ciertas situaciones dentro del campo de juego y sentirse, la verdad, respaldado por el tema físico, que no nos van a pasar por arriba ningún equipo porque tenemos parámetros a nivel internacional para competir. Y eso también es un tema hoy en día fundamental. ¿Tú ves la computadora o tienes gente para que te estén viendo eso? Mira, acá tengo una estrella. Tengo gente, pues, no sé si te... 1, 2, 3, 4, nada. No has cambiado, ¿eh? No has cambiado. No has cambiado, agrandado. Hoy en día los grupos gordos son demasiado abiertos. Hay gente que se especializa en eso. Ahora, si me preguntáis a mí de todos los temas físicos, los conozco al revés del derecho, porque también me especialicé en temas físicos, más allá de no ser profe, pero sí conozco todos los parámetros de trabajo, cargas de trabajo, que eso nos ha permitido tener al jugador, educar al jugador de fútbol hoy en día con toda la tecnología, llevarlo a los niveles máximos en cuanto a las posibilidades que tienen, y sobre todo en los parámetros de trabajo que son fundamentales y se sienten a gusto, se sienten convencidos, y eso me lo van informando. Termina el primer tiempo y me informan más o menos los parámetros que uno va teniendo dentro de los partidos, que eso es fundamental. ¿Quién es tu auxiliar? Porque tengo que hacerle un monumento. No trabajo con auxiliar directo, trabajo con un par de auxiliares que son más jóvenes, y uno que fue compañero mío, que es Claudio Arbiza, que es el entrenador de arquero, pero también es entrenador de fútbol.
que fue que un uruguayo de la selección y que jugó en Colo-Colo muchos años. Entonces ya nos conocemos y el profe que trabaja con nosotros, Ítalo Traverso, que fue preparador físico de la selección, de Cobreloa campeón, de Everton campeón, o sea, tiene un mundiales, tiene un currículum también que él es el que obviamente nos mantienen las cargas de trabajo vivas para poder mantener este tema. Les voy a hacer un monumento, ¿eh? Es que tú te quedaste con el que jugaba en los años 90, me acuerdo. Ya estamos. Ha pasado mucho. Te estoy viendo, sigue siendo igual. O sea, no pierdes ni. Bueno, si te enojabas cuando las cartas perdías. Si Vilches no lo metiste abajo de la cama un día ahí en el Radisson de casualidad. No, es que eso yo creo que no sé, y ojalá no lo pierda nunca. El día que lo pierda creo que voy a tener que estar en mi casa y sentado viendo de otra manera el fútbol. Creo que eso es fundamental. El hecho de mantener esa, obviamente que vas controlando ciertas situaciones que a veces no son de la misma manera cuando uno jugaba, pero eso lo tienes que tener. O sea, si un jugador no tiene esa chispa interior, ese fueguito interior, para tener jugadores común y corriente que no sientan ese desafío día a día en los entrenamientos, en querer ganar, es difícil poder después manejarlo dentro de la cancha de fútbol. Muy, muy difícil. Ahora, trabajaste mucho tiempo con juveniles y lograste una selección juvenil que fue base de quizás la mejor selección en cuanto a títulos que logró Chile, porque la gente no sabe que tú formaste realmente esa base de lo que hoy vemos triunfar en Europa y que fue campeona de América. Tuvimos varios ahí, no los formamos todos nosotros, porque ahí hubo una selección de otro técnico, de José Solantay, que él agarró esa selección, pero nosotros tuvimos a varios ahí de los que fueron campeones de América, Charlie Aranguis, Chueco Mena, Eduardo Vargas, que pertenecieron a toda una generación también que jugó con nosotros en Toulon, en el Esperanza Toulon, que salimos campeones. Y de ahí empezó una camada también que venían de más chicos, que era el caso de Vidal, el caso de Alexis Sánchez, con otros técnicos, pero también con una base científica maravillosa. O sea, no es común que jugadores por decirte, hay jugadores, ellos en su momento, para que sepa, el jugador de fútbol hoy en día juega con un consumo sobre los 60, consumo de oxígeno. Estos niños tenían todos por sobre los 62, 63. Ya eran una máquina físicamente. Entonces, con las condiciones futbolísticas que tenían, o sea, imagínate que Vidal en esa selección, Alexis Sánchez, Isla, Bocellur, tenían un potencial físico y con las condiciones técnicas y futbolísticas, siguen jugando algunos en Europa o 10 años estuvieron en la elite del fútbol mundial. Entonces, a lo que voy, que los parámetros físicos hoy en día son fundamentales. O sea, por muy bueno que seas para el fútbol, si no tienes una base científica en los parámetros físicos, te convierte en un jugador común y corriente por el hecho que hoy en día un jugador bien preparado físicamente te puede pasar por arriba sin ningún problema. Bien estructurado un equipo, hoy en día no se hace tanta diferencia como antiguamente, sin toda la tecnología que tenemos ahora, no se podría jugar. Y eso a lo mejor nosotros en el momento que jugábamos por condiciones naturales y porque éramos físicamente aptos para competición. Pero no sabíamos de parámetros, no sabíamos cómo estábamos, simplemente entrenábamos y entrenábamos mucho. Pero no teníamos condicionantes que te dijeran, mira, estamos falta en esto, nos falta esto otro. Y en ese momento no había esa tecnología que hoy en día te permite desarrollar cualquier idea y manejar los planteles de acuerdo a eso. Y sin duda estarás de acuerdo conmigo entonces, que me da mucho gusto escucharte, que el fútbol ha cambiado. Pero recién te dije, hoy día es un 60-65% físico. O sea, sin esa base tú no la tienes. Nosotros tenemos mediciones antropométricas cada 2 meses y te arrojan los porcentajes y hay ecuaciones que son muy particulares de lo que es la masa muscular con los porcentajes de grasa. Antiguamente eso se medía muy poco. Hoy en día tiene escalas donde hay un jugador que yo lo veo o pesco análisis y lo veo con 22% de grasa, que es una medición que se mide con 6 pliegues, y tengo otros que están con 16, 17, 16 es bajísimo. O sea, es un atleta de verdad. Entonces a eso, cagando para adentro, vamos, a esto, miren lo que están, una línea, tiene ahí una tablita, ustedes si no me llegan a esto es imposible que jueguen al fútbol, y pueden ser jugadores connotados. Lucas Pacerini llegó pesando conmigo, que yo lo traje, yo le pedí 96 kilos, y le dije, muchachos, este está retirado antes de empezar a jugar.
está retirado. Con esa condición física, con esos kilos, Lucas venía excedido en todo. Obviamente no venía jugando, venía con un sinfín de problemas. Por eso te resumo cortito. Lucas se fue de Palestino siendo goleador del campeonato con 90 kilos. Pero mejoró pero se fue en todos los niveles, los porcentajes de grasa. Lucas estaba así, estaba cuadrado después cuando se fue. Y cuando tenía abdominales, se fue pero por todos lados, apretado, como un atleta para el fútbol. Y justo lo que se está alabando tanto del Bayern, ¿no? Que en un año cambiaron del físico totalmente los jugadores. Bueno, ahí tenía una... O sea, si tú te pones a pensar, el Barcelona tiene... Los jugadores son malos o son peores que los de... o menos buenos que los del Bayern. No, son a lo mejor mejores futbolísticamente. No me cabe la menor duda que tiene jugadores que a lo mejor en cuanto al concepto futbolístico son mejores. Pero se le olvidó la otra parte, que hasta cuando uno es más grande tiene que seguir entrenando y tiene que mantenerse en niveles de competición a nivel internacional. Y eso se le olvidó en cierta parte y vino el Bayern, que es un equipo armadito futbolísticamente, muy estructurado, que sabe muy bien a lo que juega, pero físicamente eran unas máquinas. Müller tiene 33 años y él, el promedio que tiene arriba de 11 kilómetros por partido. Tiene aceleraciones de 20-30 metros por sobre los 26-27 kilómetros por hora. Un tipo de 33 años. Entonces, a ellos no han olvidado esa parte. Son todos datos estadísticos que estoy dando de cómo está el fútbol hoy en día. Y si tienen técnica y si les gusta la pelota... Gordo, ahí se hace todo fácil. Tú tenías un parámetro que es mínimo, que son los consumos. Los consumos hoy en día son fundamentales en el sentido de que esa es la base. El consumo de oxígeno es la capacidad que tiene pulmonar el ser humano de meter... Mira, imagínate que un ciclista Armstrong tenía, por ejemplo, de consumo 84. La diferencia es que el fútbol es intermitente, pero el promedio que se pide en el fútbol hoy en día, sacando todas las estadísticas a nivel mundial, es por sobre los 60. O sea, porque es de velocidad, de freno, de arranque, pero si tú tienes menos 55, 56, te vas a convertir en un jugador común y corriente. Vas a apretar un tiempo, pero el segundo tiempo algo te va a pasar que no te va a dar la carga física para poder mantener o sostener a lo largo del partido de 90 minutos una carga idónea para la competición internacional. Y eso es lo que a muchos equipos en un momento también, como también al otro lado se pasó. Hay estudios en cuanto a consumo que habían jugadores de promedio en Europa hace 23 años, los noruegos y los holandeses por sobre los 64, que eran rendimientos de atletas. Pero se les olvidó la otra parte porque no ganaron nada. Tenían atletas jugando al fútbol. Porque se les olvidó la pelota. Se les perdió la pelota. Entonces, cuando se llegó a este equilibrio de esos porcentajes, bajaron el consumo y empezaron a dedicar más tiempo también al balón, y los alemanes antes eran al revés. Los alemanes siempre han corrido, tenían una capacidad física espectacular. Vino la época de Guardiola, donde empezaron a cambiar metodología de trabajo, pero la parte física nunca la olvidaron. Bajaron un poquito, pero aumentaron considerablemente la parte futbolística. Y hoy en día te ves que no solamente el Bayern, sino que también técnicos, Klopp, también uno de los mejores técnicos en el mundo. Ahora apareció este del Bayern, que era el ayudante que tenía Kovacevic, ¿cuánto era el que se fue del Bayern? Por ahí va el tema. Pero era el ayudante. Sin embargo, siguen manteniendo una línea de trabajo en la parte física que les permite a los que son buenos de verdad después llegar sin ningún problema a la competición. Y ojo que este equipo del Bayern, ¿cuánto ganó? Ganó todos los partidos de la Champions. Todos, salió campeón invicto. Entonces, ahí es donde se marcan los parámetros para lo que viene en el fútbol. Porque me estás diciendo entonces que hay que seguir trabajando, que hay que entrenar bien, pero con la pelota. Es que, para sacar el mayor provecho de ese trabajo físico y que sepas con ese físico trabajar con la pelota. Es lo que los dos extremos son malos. Cuando se trabaja solamente con pelota y se llega a un tema futbolístico netamente, y cuando se exceden del otro lado, como pasó también en Europa, donde excedieron. El mexicano debe ser de los países mejor dotado en cuanto a consumo. Ojo, el mexicano por condiciones naturales, en México todos están, o la gran mayoría, por sobre los 60. Sobre los 60 significa que ellos juegan a un nivel internacional en cuanto a consumo. Después hay que mejorar masa muscular, disminuir los porcentajes de grasa, y después no olvidarse que el fútbol es intermitente, que ahí entra la pega netamente de lo que es fútbol, donde son trabajos de 40, 50 metros, 25 metros, se especializan los puestos y la distancia.
Tengo un lateral derecho que me recorre 12 kilómetros y algo por partido, parejo, y tiene más de 900 metros de aceleración sobre 25-30 metros y por sobre los 28-29 kilómetros por hora. Y que aparte es extraordinariamente bueno para el fútbol. Entonces se convirtió en un atleta. Y hoy en día lo tenemos arriba porque sus condiciones naturales las tenía, pero él nunca sabía en qué promedios tenía que jugar o cómo era su rendimiento físico. Entonces, cuando empiezan a marcar ciertas tablitas, después cuando elige jugadores con potencialmente físicos, pero que tienen condiciones futbolísticas, es mucho más fácil llevar a cabo una idea. Cuando te hablan de sistemas tácticos y todo el mundo habla de jugar, sí, pero primero hay una base científica que tenemos que medir antes de pensar en un sistema táctico. A mí me puede gustar jugar saliendo a petar arriba, y si no me da el cuero porque físicamente no están en esa línea, mi sistema táctico se destruye a los 10 minutos. Entonces, hoy en día, te vuelvo a repetir, se ha convertido en un tema demasiado específico y demasiado científico, sin olvidar la parte fundamental, que esto se juega con una pelotita. ¿Le falta al futbolista actual un poquito de barrio? ¿Se ha perdido? Totalmente, en todas partes del mundo, o sea, menos en Europa, porque en Europa era mucho más organizado en cuanto acá, por ejemplo, todos los latinoamericanos. Yo donde me crié, hoy día hay una escuela y hay un edificio. O sea, la cancha de tierra que teníamos para jugar ya no existe. Y si tú pones acá en Latinoamérica todas las canchas que eran de tierra o verdaderos prados donde los niños jugaban en un pasto a la pelota, hoy en día se convirtieron en áreas verdes, pero ya donde no pueden jugar a la pelota o simplemente son construcciones. Entonces, esa parte del barrio, de lo que era la esencia del futbolista, claro que se ha perdido. Porque el europeo no tiene esa misma esencia, ojo, es un tema mucho más regular, tiene otra educación, es diferente, pero el latinoamericano, claro, cada día se están estructurando más en ese sentido y por un lado ha sido negativo en cuanto a la formación de los niños. Hoy día hay que enseñarle todo, hay que enseñarle a meter un brazo, hay que enseñar a meter el culo para atrás cuando van a recibir la pelota, hay que enseñar a meter los codos, a saltar con los protegerse. Eso se perdió, eso es un tema de formación que hoy en día no la teníamos, antiguamente era natural. Nadie me enseñó a meter los codos, yo veía o en la cancha de fútbol cuando tenía que jugar con los amigos en el barrio que te cagaban a patadas y tenías que protegerte de alguna manera. Esas cosas hoy día con los niños no pasan, entonces ha perdido un porcentaje importantísimo en la formación de lo que eran las canchas de barrio y las pichangas que uno jugaba como niño. Ivo, la verdad, agradable, como decimos acá, padrísima la charla, agradecértela, enriquecedora. Habrá gente que no conocía a este Ivo Basay, que está tan metido en el fútbol, porque tú jamás vas a poder estar lejos del fútbol, que no has perdido el barrio, que tienes esa chispa, y eso me parece que va a ser una combinación también muy agradable como director técnico, porque creo que también los técnicos tienen que tener un poquito de esa chispa, ese olfato del fútbol y de entenderle que hay veces en que no es ser tramposo, es una gran discusión que yo tengo, que me dicen, es que eso es trampa, no, yo creo que sí, tiene que haber un poquito de sabor, de picante, de pimienta, no sé cómo llamarlo. Sí, es que es parte de la esencia del fútbol. Por eso te digo, en cuanto a estos porcentajes, nunca le tienes que quitar la libertad al jugador, la espontaneidad de expresarse dentro de un campo de juego. Obviamente tiene ciertos requisitos que tienen que adaptarse a ciertas metodologías, pero si tú le cortas las alas para ciertas situaciones, ya no es el futbolista, ya se convierte en una maquinita de trabajo donde tienen que encauzarse en ciertas cosas y hay porcentajes, pero al final quién termina ganando, quién termina haciendo los goles, el que es bueno para la pelota, el que tiene picardía, los jugadores diferentes, bien preparados, bien educados tácticamente, pero siempre esa diferencia te la va a hacer un tipo que en eso ha mantenido esa chispa del barrio que al final tú no se la enseñas. No hay ningún técnico que va a decir, yo le enseñé a meter el culo para atrás, a meter los brazos, sí, uno le va marcando ciertas cosas, pero esas cosas son de la formación. Y eso, la verdad, es lamentable que a nivel mundial, pero más cargado para Latinoamérica, se haya perdido toda esa espontaneidad que tiene el futbolista. Ojalá podamos recuperar en cierto espacio y se pueda dar el tema de poder volver a recuperar todas esas cosas que lamentablemente se pierden en el fútbol y después no regresan nunca. Nunca más. Ivo, te mando un abrazo bien grande, con el afecto, con el cariño, sabes lo que se te aprecia,
Se te extraña acá, charlas, inclusive un trago, ¿por qué no? Porque no vamos a decir que somos los mejores portados del mundo, pero con el cuidado y con las maneras correctas para poderlo hacer. Eso siempre, siempre tiene que ser. Yo en eso también, antes de terminar el tema, yo en eso tampoco me caliento la cabeza. Le digo, a mí si me hacen algo de espalda, como nunca, uno siempre trataba de que todos los técnicos supieran todo lo que hacía uno, mantenerse dentro de las líneas, pero son las cosas que el jugador, yo les doy libertad absoluta. No me meto en una concentración con ellos, de ir vigilando dónde están a la hora que se acuestan. Le digo, mañana entrenamos, mañana jugamos y hay que mantener ciertas cosas. Cuando el jugador entiende ese concepto de profesionalismo, más allá de que se tomen una copa de vino, se tomen un vaso de whisky, si quieren tomárselo en la noche porque quieren dormir más tranquilo, no es el problema. El problema es que cada uno tiene que saber cortar en el momento que corresponde para poder rendir y ser efectivo en lo que uno, para eso nos pagan, para ser profesional en esto y mantener esa línea de trabajo. Así que, como dijiste tú, a lo mejor no me conocía en esta faceta, pero sí creo que todo lo que aprendí dentro de jugador o con técnico, uno trata de llevarlo a cabo y que sea lo más beneficioso para el futbolista. Pues Flaco, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por esta charla y saludos a todos los amigos que hay allá, que tú sabes que en tu país tengo varios, Sí. si te encuentras al señor Caballero, al Caballero Rayo, imagínate nada más, es el apodo más malo de la historia del fútbol mexicano. No sé quién se lo puso, el pelado Bermúdez seguramente. No, fue Jorge Berry. Ah, fue Jorge Berry que le puso el Caballero Rayo. Sí, que porque decía que era el más decente de toda la banda. Sí. Cariñoso saludo a Jorge Berry también, gran personaje dentro de Necaxa también en su momento. Sí, personajazo, ahí anda Jorge, anda bien, bendecido. Te mando un abrazo, cuídate mucho, gracias por la charla y estamos en contacto, esperando cuando vienes a México o el día menos pensado te caigo por allá. Yo feliz, yo termino contrato a final de año, así que capaz que nos dejemos caer por ahí. Y primero darle un cariñoso saludo a toda la gente de Necaxa en el aniversario que también tuvieron estuvieron prácticamente por días de Palestino. Y la verdad un abrazo pero gigantesco a toda la hinchada, a toda la gente que todavía sigue a Necaxa, a pesar de que cambiaron de ciudad, pero siempre el cariño es enorme por la institución, por todo lo que nos dieron, porque nosotros no solamente le entregamos, sino que nos dieron un cariño, pero espectacular, que hasta el día de hoy se atesora, así que encantadísimo, Gordo, y sobre todo viniendo de ti también, con el cariño que te tengo y a toda la gente, a tus colegas, que también nos tocó participar en un montón de comida o de charlas de fútbol, también agradecido por todo el cariño que me tienen y por todo el cariño que me dan cuando voy a México. Cuídate mucho. Un abrazo, Gordo. Suerte con Palestino. Chao. La pelota está en el fondo.